Juan capítulo 4, puede permanecer sentado, sentada. Versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento, por su palabra y por la enseñanza que hemos de considerar a través de ella para esta tarde. Bendice, danos de tu gracia, sabiduría para saber explicar, y mis hermanos para saber entender y escuchar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En la mañana hablábamos acerca de este tema en cuanto a la adoración. La adoración es sobre la base de, número 1, del conocimiento divino dado al hombre. Número 2, la adoración es sobre la base de la regeneración divina en el hombre. Y número 3, la adoración es sobre la base del obedecer el mandato divino, el hombre. Entonces, quiero cubrir entonces hoy día este pequeño tema, donde ya en la mañana abarcábamos lo importante del conocimiento de Dios, lo importante del conocer al Dios de la Biblia y conocer sus verdades principales. Y en la mañana hablábamos y decíamos que es importante no solamente conocer de Dios, conocer a Dios y acerca de Dios, sino que también es importante en este concepto de la adoración, ¿quién es el hombre? Y poder entender entonces cómo Dios nos enseña, qué Dios nos enseña a nosotros los hombres, los creyentes, en relación a la adoración. Y es interesante, hemos visto algunos pequeños énfasis que yo he estado dando en este asunto del tema. La primera cosa que hemos estado mirando es que es necesario que los que adoran a Dios sean en espíritu y en verdad. Eso es una enseñanza importante, en espíritu y en verdad. También hemos dicho la semana pasada que el que adora a Dios le sirve, y que el que le sirve adora a Dios. Ahora, como dijimos la semana pasada, todo el que adora a Dios y le sirve por medio de ese servicio, le adora. Pero no todo el que sirve a Dios necesariamente le adora, porque no todos reúnen las condiciones. Y hablábamos sobre este adorar para servir y servir para adorar. Hoy en la mañana el pensamiento de idea fue: el que glorifica a Dios, entonces puede adorar a Dios, porque el que adora a Dios le glorifica. Entonces, eso va de la mano. Todo el que glorifica a Dios en su vida, adora a Dios. Porque todo aquel que adora a Dios, le glorifica. Son conceptos que hemos venido aprendiendo para que entendamos que no podemos divorciar una cosa de la otra. Bueno, entonces, ahora, en esta tarde, quiero terminar con la idea de que la adoración es sobre la base de la regeneración divina efectuada en el hombre. Y en segundo lugar, que la adoración es sobre la base del obedecer el mandato divino al hombre. Hermanos, no quiero hacerlo tan largo esto, pero cuando la Biblia dice Dios es espíritu, y los que queremos adorar a Dios
tiene que ser en espíritu. Esa es la frase que yo quiero enseñar hoy día. Me estoy saliendo del bosquejo porque tengo mucha información allí. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En qué lugar de nuestro ser Dios, por medio de su Espíritu Santo, logra entregarnos, darnos sus verdades para que nosotros podamos aprenderlas, llenarnos de ellas e incrementarlas a nuestra vida? Porque Dios es espíritu. ¿En qué área de nuestro ser la voz de Dios llega para entender estas verdades de Dios, para escuchar estas verdades de Dios? Obviamente hablando, usted está escuchando y lo que yo estoy predicando entra por sus oídos, que son nuestros sentidos. Pero la Biblia dice que el creyente, dentro del creyente, el Espíritu Santo vive. Y ese Espíritu se comunica contigo. Es el Espíritu el que habla contigo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde? ¿En qué área de nuestra vida, de nuestro ser? ¿Cómo el Espíritu habla a nuestra vida y nos hace entender y nos hace comprender? Es ahí donde yo quiero ir. Es ahí donde yo quiero tratar de explicar. Un comentarista dice que adorar al Padre en espíritu debe de nacer desde lo más íntimo del alma. Es tributarle el homenaje de pensamiento y sentimiento reverente. Es el reconocer quién es Él, Dios portentoso, creador y soberano. Y también el entender quiénes somos nosotros, criaturas débiles, imperfectas, limitadas. Así que necesitados de manera urgente de Dios, de manera constante. Entonces, este concepto de adorar al Padre en espíritu dice que tiene que ser una adoración que nace de lo profundo hacia afuera. Ahora, esta plataforma bíblica cristiana, God Question, dice tres cosas muy importantes que creo que son urgentes y son necesarias que entendamos para poder llegar al meollo, a la profundidad de entender cómo Dios el Espíritu se comunica con nosotros. Esta plataforma de temas bíblicos, God Question, habla acerca de este concepto de que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Habla tres cosas. Primero, y aquí es donde yo quiero entrar y vamos a ver un poco de teología. Lo primero que dicen estos hermanos, y estoy completamente de acuerdo, es que todo aquel que se quiere dar la tarea de aprender lo que Dios dice y lo que Dios pide de nosotros para adorarle, lo primero que debemos de entender que el ser humano tiene que nacer de nuevo. Juan capítulo 3 entonces, Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un fariseo, un líder, conocía la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, enseñaba la Biblia, predicaba la palabra de Dios, él desarrollaba actos religiosos para adorar a Dios. ¿Ok? Versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay quienes nacen de la carne y carne es. Mi padre y mi madre me engendraron, me concibieron y yo nací. Carne engendra carne, pero este pasaje enseña que el espíritu engendra espíritu. Vida espiritual. Por eso dice que el que no naciere de agua y del espíritu, este concepto de agua no se refiere al bautismo, esto se refiere para mí al agua de la purificación del Antiguo Testamento, que quemaban la vaca rosada y la ceniza la mezclaban con ciertas aguas, y esas aguas eran las aguas de la purificación, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, 9 y 10, por allí. Entonces dice, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, y esa agua de la purificación del Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento representa la sangre de Cristo. Esa es la idea. Entonces, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aparece la primera palabra espíritu con mayúscula, que se refiere al Espíritu de Dios. Y el segundo espíritu, en el versículo 6, en minúscula, que se refiere al concepto espiritual humano del hombre. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos, para poder nosotros llegar a recibir todas estas verdades, todas estas realidades, para poder adorar a Dios con libertad, correctamente, y que mi adoración llegue al trono de la gracia de Dios, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser salvos, tenemos que haber rendido nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, que le hubiéramos pedido ya a la sangre de Cristo que nos lave, que nos limpie de todo pecado. Y entonces al creer en Cristo se efectúa la regeneración, que es la operación espiritual dentro del ser humano del Espíritu Santo, operada dentro de cada uno. Y entonces somos conectados con Dios a través del Espíritu, espiritualmente hablando. Esta máquina proyectan los himnos y proyectan a veces temas que yo tengo aquí. Pero para que esta máquina proyecte lo que aparece en la computadora, hay un cable que lo conecta. Yo corto el cable, yo saco el cable, y por más que ellos intenten, no se va a poder mirar lo que allí hay, porque está desconectado el cable, está cortado el cable. Pero una vez que se une, se proyecta. El hombre, por su pecado, vive desconectado de Dios. Solamente el Espíritu lo conecta. El nacer de nuevo, el creer en Cristo, la regeneración. Por eso entonces que yo puse la adoración es sobre la base del conocimiento y es sobre la base de la regeneración. Ninguna persona no regenerada nunca va a poder adorar a Dios. Nunca. Nunca. Los inconversos, por más que se esfuercen, por más que se tiren al piso, por más que se hagan cosas en el cuerpo, por más que vayan a la iglesia, por más que lean la Biblia, aquel hombre, aquella mujer que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, nunca podrá adorar a Dios, porque está su vida desconectada a Dios.
Y solamente podemos conectarnos con Dios una vez que creemos en Cristo y somos regenerados y viene a vivir a nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, la clave para adorar a Dios descansa sobre la base de este concepto bíblico que es el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Aquí me habla de Cristo todo esto. Efesios capítulo 1. En Él también, versículo 13. Efesios 1, 13. En Él también, vosotros, mira lo que dice ahora. Primero, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, en el evangelio, en las buenas nuevas, en que Cristo vino, vivió, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, y habiendo creído en este mensaje de las buenas nuevas, del evangelio, de la salvación, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice aquí la Biblia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. La Biblia, como también en 1 Corintios capítulo 12, dice que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, creemos en Cristo, se opera la regeneración y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros inmediatamente. Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Este es un versículo muy trascendental, muy básico en todo esto, pero muy importante. Juan capítulo 7, versículo 38, 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego explica en el versículo 39 qué significa esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahí lo dice, que los que creen en Él van a recibir el regalo, la bendición del Espíritu dentro de ellos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Los teólogos enseñan que Cristo fue glorificado cuando fue muerto y resucitado. Cuando fue resucitado fue definitivamente glorificado y desde ese momento el Espíritu Santo comienza a llegar de una manera maravillosa, portentosa, de una manera hermosa en todo aquel hombre, en toda aquella mujer que rinde su vida a Cristo. Antes de esto, en el Antiguo Testamento principalmente, el Espíritu Santo iba y venía, entraba y salía, pero con Cristo habiendo sido glorificado, el Espíritu Santo entra y no sale. Y ese Espíritu Santo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 14. Del 13, el 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y nótese, el primer espíritu del versículo 16 en mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora yo, sin pretender hacer violencia a la palabra de Dios y sin pretender crear una doctrina curiosa, pero hay muchos que enseñan, y así yo he sido enseñado, que el Espíritu Santo de Dios se comunica con el espíritu del hombre y se conecta con el espíritu del hombre para entonces estar unidos como la computadora con este proyector a través del cable, y entonces se une Dios con el hombre por medio del espíritu. Y Dios habla al hombre por medio del Espíritu de Dios hacia el Espíritu nuestro. Y se abre el canal. Sintonizamos en la señal correcta. Primera a los Corintios entonces. Primera a los Corintios capítulo 2. Versículo 9, aquí está hablando de la sabiduría de Dios, que la reciben aquellos que están con Dios y todo eso. Pero en el versículo 9, en adelante, primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios? Aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Entonces, aquellos que aman a Dios, Dios le ha preparado informaciones, Dios le ha preparado bendiciones a ellos, Dios le ha preparado un cúmulo de enseñanza a ellos. Dice aquí, vuelvo a repetirlo, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, todo lo que usted ha aprendido de Dios no es el pastor Huayco, es el Espíritu de Dios que está en usted, que lo capacita para entender las verdades de Dios. Sin esa capacitación, nadie puede adorar a Dios. Pastor, ¿cuál es esa capacitación? En que estamos conectados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del hombre. Y esa conexión abre el canal. ¿Me explico? Abre la capacitación y nos capacita para escuchar, para oír, para entender, para aprender las cosas de Dios. Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿A cuántos de ustedes le han dicho, tú estás loco? ¿A cuántos de ustedes? Por hablar cosas. ¿Quién se lo dijo? ¿Un creyente o un impío? Un impío, un inconverso. ¿Qué le dijeron a Pablo? Festo creo que fue en la enseñanza que tuvimos en el libro de los Hechos, o el rey Agripa, creo que fue Festo, le dijo, Pablo, tú estás loco, las letras te han vuelto loco. Un inconverso le dijo a Pablo que era creyente, porque Pablo hablaba cosas espirituales y la persona natural no entiende las cosas espirituales, y al no entender las cosas espirituales no puede aprender a adorar a Dios. Pero si usted ha rendido su vida a Cristo,
Usted está conectado con el Espíritu de Dios. Usted está siendo instruido y no tenemos excusa de no saber adorar a Dios correctamente porque Dios nos enseña. Nadie tiene excusa, ningún creyente tiene excusa. Sigamos leyendo ahí, mire, es interesante este pasaje. 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ¿cierto? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios ha abierto las ventanas de los cielos para enseñarnos, para bendecirnos, y todo a través del Espíritu Santo de Dios. Versículos 13 y 14, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre, acomodando lo espiritual a lo espiritual, el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Vuelvo a repetir, no puedo dogmatizar en esto, pero tiene sentido esto que estoy tratando de decir. Así también he sido enseñado y esta es la idea que tengo para poder captar toda esta idea. Versículo 14, pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no es de Dios, el hombre que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, no percibe, no entiende, no capta, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando. Por lo tanto, la adoración no es solamente sobre la base del conocimiento acerca de Dios y acerca de nosotros los hombres. El adorar a Dios es sobre la base de una vida regenerada, de un nuevo nacimiento, una vida cambiada, una vida transformada, convirtiéndonos en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno recibió a Cristo, de modo que si alguno fue lavado con la sangre de Cristo, que dice 2 Corintios 5:21, nueva criatura es. Y al ser nueva, nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios que viene a vivir dentro de nosotros. Y comenzamos a recibir enseñanza, mensajes directos de Dios. No crea usted que es su capacidad la que le hace entender, la que le hace comprender. No crea usted que es la inteligencia. En los 32 años, 31, 32 años que tenemos como iglesia, aquí ha pasado gente que de repente duran 6 meses en la iglesia, 7 meses en la iglesia, pueden durar 1 año y 2 años. Y tú ves que su vida siempre es igual, no hay ningún tipo de cambio, excepto que viene a la iglesia y de repente desaparece. Y después con el tiempo nos encontramos con la persona y la persona no asiste a ninguna iglesia, no hubo ningún efecto de la palabra en su vida, no tiene motivación para buscar una iglesia, no se motiva en leer la Biblia, no le interesan las cosas de Dios y habiendo estado 1 año, 2 años en la iglesia, es porque nunca nació de nuevo. Nunca creyó. Porque aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que se aparta de la fe y de la iglesia, el Espíritu comienza a trabajar en esa persona. El Espíritu comienza a reprender, el Espíritu comienza a llamar la atención, el Espíritu comienza a inquietarle, a perturbarle su ser, porque está lejos de Dios. Entonces, la adoración es sobre la base
no solamente del conocimiento de Dios, sino que es sobre la base de una vida regenerada. Yo lo he dicho muchas veces, los pastores se cansan en perseguir a la gente para que den fruto, para que sirvan al Señor, para que hagan las cosas bien. Pero yo no le puedo pedir a una mata de plátano que me dé naranja. No le puedo pedir a una mata de higos que me dé manzana. Solamente un hijo de Dios, habiendo nacido de nuevo, está supuesto a dar fruto. Pastor Jerry, y a veces perseguimos a la gente que está dentro de las iglesias para que hagan, y nunca han nacido de nuevo. Nunca les ha amanecido. Por eso que yo no persigo a la gente. Yo dejo que Dios vaya dando señales evidentes, señales reales de que verdaderamente ha rendido su vida a Cristo. Para mí una de las personas que a mí me llamó la atención sobremanera de que rindió su vida a Cristo es la hermana Lucila. Y no lo digo para que se le agrande la cabeza. Una recalcitrante católica apostólica romana, según Fanny. No quería saber de los cristianos, de los evangélicos. Yo soy católica apostólica romana hasta la médula. Y la hermana Fanny dice que de repente ve a su mamá viniendo a la iglesia y comienza a asistir y ahora es amiga de los cristianos, de los evangélicos. Pero ese no es el cambio. A mí lo que me sorprendió es que cuando yo doy estudio bíblico, la hermana capta de una manera así y responde acertadamente, correctamente las preguntas que uno hace. Hermana, no es su sabiduría. No es su inteligencia, es el Espíritu Santo de Dios que le ministra y que le enseña y da una respuesta pero concretas. Obviamente hablando, a todos nos pasa eso, pero ella responde y ¿cuántos recuerdan ese momento que la hermana ha hablado y da la respuesta correcta? ¿Quién le enseña a ella? ¿El pastor Huayco? ¿El pastor Jerry? No, Natanael. No, el Espíritu Santo. Porque nos conectamos con el Dios Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran, es necesario que en Espíritu le adoren. Es decir, espiritualmente. Una vez que hemos rendido ya nuestra vida a Cristo y nuestro caminar con Dios comienza a caminar. Y ya llevamos tiempo, tenemos que cuidar esa comunión con Dios, porque el pecado nos daña, porque la mundanalidad nos enfría, porque las cosas temporales, terrenales, efímeras, pasajeras, si nos entretenemos en ello, nos va a desviar la atención y no vamos a estar 100% conectados con Dios para poder adorarle como Él manda, en espíritu y en verdad. David cayó en pecado, David se metió en problema con una mujer y mandó a matar al esposo de esa mujer, fue el asesino intelectual y pasó mucho tiempo quebrantado y él se daba cuenta que no podía adorar a Dios porque había un problema, él no había confesado su pecado y después entonces que confiesa su pecado, de acuerdo a lo que dicen que saben, Salmo 51, entonces él fue libertado al confesar su pecado, pero mientras ocultó su pecado, no podía adorar a Dios con libertad. Entonces, la adoración descansa sobre la base de una vida renovada, de una vida cambiada, de una vida regenerada, donde el Espíritu Santo de Dios aquí adentro desarrolla, efectúa una cirugía espiritual
Y no me piden explicarlo de una manera más efectiva porque no sé explicarlo. No sé dónde, no sé cómo el Espíritu entra y algo nos cambia adentro. ¿Recuerda ese momento que usted por primera vez rindió su vida a Cristo? ¿Recuerda que hubo algo que sucedió dentro de usted y que usted ya se dio cuenta que había algo diferente? ¿Cómo lo podemos explicar de una manera que podamos entenderlo? Yo no tengo palabras. Eso es la operación del Espíritu Santo que está desarrollando una cirugía dentro del hombre, cambiando algo allá adentro que estaba mal. Y dice Primera de Pedro, y poniendo entonces en ese momento naturaleza divina dentro del hombre. Y esa naturaleza divina que viene a vivir dentro del nuevo creyente para siempre. Entonces, esa naturaleza divina con el Espíritu Santo, todo eso nos ayuda a entender estos conceptos y estas verdades. De repente se para alguien y dice, oye pastor, tú estás loco, yo no te entiendo nada, y se va, como hizo Margarito. Margarito, la primera vez que vino a la iglesia, ese gritón está loco. Ese tipo que habla cosas que yo no entiendo, y se fue. No estaba preparado para ese momento. Pero la próxima vez que vino, cayó como un ave disparada hacia el cielo, ¡pum!, una bala, y cayó y aterrizó. Y aquí lo tenemos hasta el día de hoy, y lo hemos querido sacar, le hemos dado mala cara, y ahí está Margarito con nosotros. ¿Cuántos años, hermano Margarito? 12 años. 12 años. Para mí parecen 2 siglos, hermano. Ustedes dieron testimonio, yo no sé quién fue, un par de veces, no sé si fue Rosemary o Diana, del cambio de Margarito. Yo recuerdo que daban testimonio, se notaba, ellas notaron el cambio. El Espíritu Santo vino a vivir dentro de él. Algo sucedió allá adentro que yo no sé. Ahora, tuvo que haber sido bien grande, por supuesto, lo que sucedió allá adentro, porque este es un bandido, un delincuente espiritual grande, pero Dios hizo algo en él que lo transformó. No me digan de Robert, ¿no es verdad, Patti? Yo tengo lindos recuerdos de Robert cuando comenzó a venir a la iglesia. Y llegó a la iglesia, los hijos lo trajeron, ya los hijos no están aquí. Entonces Robert llegó a la iglesia y dice que al poco tiempo de estar en la iglesia comenzó a llorar. Mientras cantábamos o mientras predicaba. Mientras cantábamos y adorábamos a Dios, comenzó a llorar. Y él dice que él nunca había llorado en la vida. Comenzó a llorar y no sabía qué pasaba. En ese momento, el Espíritu Santo estaba desarrollando en tu vida, amado hermano, una cirugía. Estaba quitando todo ese veneno que el diablo puso, que el mundo puso, y todo ese veneno, y lo estaba extirpando con un bisturí, con un cuchillo espiritual, sacando todo ese cáncer espiritual, todo ese veneno, y salía por tus ojos como lágrimas. Hasta el día de hoy, conectado con el Dios Todopoderoso. Esa es la obra de la regeneración. Sin este concepto, sin esta realidad espiritual personal, nadie puede adorar a Dios. Nadie. Finalmente, entonces,
El adorar a Dios no es solamente sobre la base del conocimiento divino otorgado al hombre, no es solamente sobre la base de la regeneración, de la operación de la regeneración divina efectuada en el hombre, sino que este concepto de adorar a Dios también descansa sobre la base de la obediencia, de obedecer el mandato divino, el hombre. Isaías 43, 7, solamente para leerlo. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Dios creó al hombre, al ser humano, con la prerrogativa de que el ser humano, la joya de la creación, de la magna creación, el hombre, para que el hombre le sirviera, le obedeciera, le glorificara en su vida. El pecado lo apartó, pero la obra de la regeneración vuelve a conectarnos. El pecado nos desconectó de Dios. El Espíritu Santo nos reconecta con Dios. ¿Por qué Dios nos hace volver? ¿Por qué Dios quiere que volvamos a Él? Porque Él quiere que cumplamos el propósito de honrarle, de tal manera que al honrarle con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, entonces esa honra se convierte en adoración a Dios. Pastor, pero ¿por qué tú dices? ¿Por qué tú dices que la adoración descansa sobre la base de la obediencia? Juan capítulo 4. Aquí son mencionados dos grupos en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y la mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís. En este versículo 20 hay dos culturas mencionadas. Nuestros padres adoraron en este monte. Es decir, la mujer dice: nosotros los samaritanos creemos que Moisés nos dio la orden de que en el monte Gerizim había que adorar a Dios. Entonces los samaritanos adoraban a Dios de acuerdo al concepto que ellos tenían de Moisés en el monte de Gerizim. Y la mujer dice: y vosotros decís en Jerusalén. Ese vosotros corresponde a la cultura judía, a los judíos. En este pasaje son mencionados dos grupos: los samaritanos y los judíos. Según dicen los que saben, los samaritanos, y la próxima semana voy a dar más antecedentes sobre esto, yo lo tengo ya escrito y todo. Los samaritanos son mestizos. Fue una mezcla entre pueblos paganos con judíos. Y tenían una mezcla de adoración extraña. Los samaritanos aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, Mateo, Ezequiel, Habacuc, Sofonías y Jeremías. ¿Esos son los 5? No. ¿Cómo que no? ¿Usted se atreve a contradecirme, señora? Los samaritanos aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No aceptaban ningún libro más. Tenían la base. Pero ellos adoraron lo que se les vino en gana. Luego los judíos
Cristo dice, nosotros adoramos lo que sabemos, pero el pueblo judío, teniendo la verdad, todo el Antiguo Testamento, el pueblo judío no adoraba conforme a la verdad. Tanto así, Mateo capítulo 15. Tanto así, Mateo capítulo 15. Versículo 7, miren lo que le dice Cristo a los judíos. Hipócritas, cínicos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Las dos culturas mencionadas tenían conocimiento, pero hicieron lo que quisieron con el conocimiento. Por eso que el tema que desarrollé para este día es la adoración correcta a Dios. Descansa sobre el avance del conocer a Dios, del conocer de Dios, de la vida regenerada, cambiada y del obedecer a Dios. Mira para acá. Ninguna iglesia que tiene la Biblia y que lee la Biblia tiene excusa de no saber adorar a Dios en el sentido correcto. Todas las iglesias cristianas que abren la Biblia por un momento, o predican 20 minutos, o predican 30, o predican 1 hora, o predican 2 horas, sea lo que sea, ninguna iglesia cristiana tiene excusa. Hay una cantidad increíble, como dije en la mañana, de diferentes expresiones de adoración. Como dije en la mañana, hay varias formas de que la iglesia se debe de financiar de acuerdo a los criterios de los pastores y no de acuerdo al criterio de la Biblia. La mayoría de las iglesias infringen la palabra de Dios y no la quieren cumplir. La próxima semana yo voy a ampliarme en conceptos prácticos. ¿Por qué tenemos himnos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Por qué no vendemos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Por qué usamos una vestimenta especial? No especial, no especial en el sentido como uniforme, pero ¿por qué tanto los varones como las damas nos cuidamos? Y todo eso tiene que ver con expresiones de adoración a Dios. ¿Y por qué la música que tocamos tiene un ritmo especial que no se parece a otros? Porque todo esto nosotros lo hacemos entendiendo que es para adorar a Dios y no para agradar a los hombres. Entonces, la pregunta es, y terminamos con esto, ¿vamos nosotros a obedecer a Dios o vamos a hacer lo que se nos venga en gana, en regalada gana? Hermanos, si nosotros cambiamos el estilo de adoración y cambiamos muchas cosas, créanme, esto se va a llenar. Esto se va a llenar. Y vamos a tener que cambiarnos al lado para llegar a 400, 500 personas. Esto en un año se llena. ¿Pero a qué precio? Donde vamos a mezclar paganismo, idolatría, mundanalidad, con cosas espirituales para adorar a Dios. No, Dios no acepta mezclas. Dios no quiere mezcla. Nosotros tenemos que cuidarnos. Ahora quiero que entiendan, para algunas iglesias nosotros somos liberales. Vuelvo a repetir, para algunas iglesias nosotros somos liberales, pero para muchas iglesias nosotros somos muy fanáticos, muy conservadores. No me interesa lo que dicen de nosotros, ni ellos, ni estos otros. Me interesa lo que leemos en la Biblia
y lo que tratamos de aplicar porque me interesa lo que Dios dice. Y vuelvo a repetir lo que toda la vida voy a repetir hasta que me muera. ¿Por qué Dios nos bendijo con tanto? Y yo respondo, algo bueno vio Dios en nosotros que nos bendijo con todo lo que tenemos. ¿Qué es lo bueno? La gloria sea para Dios. Porque todos juntos nosotros no hacemos ni la mitad de un bueno. Pero ¿qué vio Dios en nosotros bueno para darnos y regalarnos todo esto? Dios lo sabe. Pastor Jerry, en el cielo quizás podremos saberlo. Y quizás no. Y ya no nos va a interesar. Pero ¿por qué cambiar lo que ha funcionado por 30 años? No, pastor, que la juventud, que quiere otra música, que quiere otro ritmo, que se vayan a la discoteca. No, pastor, tú sabes que la vestimenta, que se vayan a la playa. La iglesia es la iglesia, un lugar para adorar a Dios. Y vamos a cuidar nuestras expresiones de adoración porque nosotros lo hacemos para Dios y no para caerle bien a la gente. ¿Alguien dice amén? Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque nos permites aprender. Gracias por enseñarnos, gracias porque tu Espíritu Santo ha venido a nosotros para deleitarnos con tus verdades, oh Padre, con tus enseñanzas y para acomodar nuestra vida a las verdades tuyas. Y no las verdades tuyas a nuestra vida, a nuestro antojo. Bendice la iglesia, los hermanos. Gracias, Padre, por todo, por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.